Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y hoy vamos a hablar de la influencia que espía entre la gente que los rodea. Una de las estrategias de la gente que van a otro país a espiar es influenciar a los mismos ciudadanos de ese país a que se vuelvan enemigos de su propio país. O sea, es llegar a ese país y si es posible hasta hacer que los mismos ciudadanos de ese propio país se vuelvan espías de su propio país y que le den información al espía extranjero para que él le mande información al país por el cual él trabaja. Una de las estrategias que ellos utilizan es, y que incluso se usa en medios masivos como la radio, la televisión, el cine, es decir, cuando llega, dice, mete la influencia de decir que su cultura es mejor que la que el país en la que él está espiando. Él comienza y dicen, no, porque en mi país las cosas son mucho mejor. En mi país la economía es mejor. En mi país el arte es mejor. Ese tipo de cosas. Y comienza a meterle esa influencia a los ciudadanos, principalmente a los ciudadanos que no tienen mucho conocimiento. Que no tienen mucho conocimiento ni siquiera de su propio país. Ni siquiera no tienen conocimiento de su propio país, de su propia cultura, de su propia historia. Otro medio es la desinformación, o sea, culpar al país que él está espiando, culparlo de cosas que el país ni siquiera es culpable. O de distorsionar la historia. Usan mucho el medio de distorsionar la historia, entonces la gente común, la gente normal que no estudia, la gente que no tiene conocimiento y que no tiene conocimiento de información, de cómo recibir buena información, de cómo encontrar buenas fuentes de información, lo que hace es que escucha a la misma gente, escucha lo que lo que la gente dice. Y no se informa, entonces distorsiona mucho la historia, dicen cosas que no son de la historia. Y el que no le gusta leer, no investiga, no leen. Y entonces es muy influenciado, fácilmente influenciado. Los medios los medios de masivos como la radio, la televisión, son también muy efectivos en eso. Tú ves periodistas que siempre están hablando mal de su propio país. En la película de cine, esto también es muy utilizado. Siempre vemos, por ejemplo, que si la película es americana, siempre el malo es de otro país y el bueno siempre el americano. O si vemos que la película es de China, siempre el bueno es chino y el malo es el otro. Y todo eso son medios de manipulación masiva. De manipulación. También, entonces, muchas personas, ciudadanos, son influenciados, entonces terminan diciendo, es verdad, mi país es un país malo, es un país maligno, mi cultura es maligna. Entonces se unen a las personas que están espiando, a la espía, y terminan siendo espías y siendo enemigos de su propio país. ¿Entiendes? Enemigos de su propio país. Porque son personas que no tienen conocimiento. O le cuentan, como digo, le cuentan nada más una parte de la historia. No conocen su propia historia, no conocen su propia cultura. Y como la del otro es mejor, nada más estudian la cultura del otro, no estudian su propia cultura. Ahora, ¿cómo es fácil detectar este tipo de estrategia o este tipo de espías? Bueno, hay espías que viajan a otro país como si son inmigrantes,
son inmigrantes que necesitan progresar, que personas que no tienen en su país lo que en el país que están viajando, que están inmigrando, tienen. Entonces comienzan, y si comienzan con esa estrategia de decir, no, pero que mi país es mejor, simple y sencillamente tenemos que hacer la pregunta, entonces, ¿qué tú estás haciendo aquí? ¿Qué tú estás haciendo en este país? Es como que un dominicano viaja a los Estados Unidos y viaja de República Dominicana a los Estados Unidos porque no tiene en República Dominicana lo que puede tener en los Estados Unidos. Y viene aquí y dice, no, pero que en República Dominicana es mejor y yo estaba mejor. Entonces, ¿qué tú estás haciendo aquí? Ahora, eso no se detecta tan fácil con una persona que tiene dinero y que viaja, vamos a suponer, una persona que tenga mucho dinero, viaja de República Dominicana a Estados Unidos, pero a una zona de high class. Y dice eso no se detecta tan fácil porque es una persona que tiene dinero. Pero una persona pobre viaja de República Dominicana a Estados Unidos y dice, no, entonces, ¿qué tú estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que tú estás buscando aquí? Si tú en tu país estabas mejor. Eso es una manera fácil de detectar. Si el individuo vive en su propia, es decir, un dominicano está haciendo campaña en contra de su propia gente, y dice, no, pero X país es mejor. Tú le preguntas, ¿tú has visitado ese país? Pero tú has visitado no solamente la zona turística, la zona pobre de ese país. Y te dicen que no, entonces ¿cómo tú sabes que ese país es mejor? Esa es otra forma de muchos dominicanos que ya están influenciados, que le han lavado el cerebro y están en contra de su propia cultura, y no conocen su historia, no han cogido nunca un libro y están en contra, pero es porque otra persona le ha metido eso en la cabeza. Entonces tú le dices, ven acá, pero viaja por lo menos. Vete 2 semanas por lo menos a ese país que tú dices que es mejor. Pero no a la zona turística, no a la zona de high class, vete a la zona pobre. A los sitios pobres. Para ver si es mejor. Y compara, ve. Ve a un sitio pobre de tu propio país, a un barrio pobre, y va a un barrio pobre del otro país a ver cómo es. Yo escucho gente defendiendo dictaduras, defendiendo países y hablando bien de países que realmente a legua se sabe que la gente vive mal. La gente no vive bien. Con un poco de investigación. Entonces, ese tipo de personas extranjeros que van a otro país y supuestamente van como inmigrantes a progresar y comienzan a hablar mal del país donde están, lo que usted tiene que preguntarle, ¿qué usted está haciendo aquí entonces? Y esos dominicanos o esas personas que viven en su propio país y que dicen, no, porque tal país extranjero es mejor, pero vete para allá. Por lo menos 2 semanas, a ver si tú vas a vivir de igual manera. Porque hablando es muy fácil. La gente que no tiene conocimiento se lleva de lo que el otro dice, sin tener una fuente de lo que está hablando. Pero el que tiene conocimiento pide información, pide fuente, pide pruebas. Hasta aquí se lo dejo. Recuerden, no caigan en la campaña de desinformación, ni caigan tampoco en la influencia. Pidan pruebas, pidan fuentes. Como les digo, dedícanse a leer. La gente que no tiene conocimiento, lo único que piensa en fiesta. Y no solamente hay que entretenerse, eso es bueno, entretenerse es muy bueno. Pero también comer libro también es bueno. Así que Dios le bendiga y hasta aquí lo dejo.